Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo podcast de Quinto Cambio, Equipos Históricos. Esta vez traemos un viaje a La Plata, un viaje más corto a la ciudad de las Diagonales para hablar de Gimnasia y Esgrima La Plata, sobre todo en eh, el marco de 1995-98, el equipo de Timoteo Gribol. Por supuesto, lo tenemos al amigo, al compañero, a Nacho de Tito. ¿Cómo estás, Nachito? ¿Qué haces, Dani? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Viaje Todo corto para bien. vos igual, ¿eh? Para mí sigue siendo un viaje largo. Claro, exactamente, sí, sí, Lo sí, que sí, lo exactamente. que sí estamos yendo a la ciudad de mi esposa, ¿no? Porque mi esposa es de La Plata, así que Mirá, estamos yendo a su ciudad. bueno, Vamos a bárbaro. visitar a mis suegros y nos quedamos ahí en el bosque. Sí, igual te iba a decir, siempre lo decimos y lo vamos a reiterar una vez más. Nacho está en Madrid, yo estoy en Buenos Aires. Este es un momento para estar donde está Nacho porque acá hace 40 grados, literalmente. Así que es un viaje cerca, pero costoso, porque hay que hacer 50 kilómetros hasta La Plata con 40 grados, te da regalo. Depende, con un auto con aire acondicionado, sí, en el bondi sin aire o con tren, te la regalo. Totalmente. Bueno, a ver, el desafío de hoy es hablar de este equipo eh, dirigido por Timoteo Gribol, un Gimnasia que a diferencia de todas las demás épocas, fue un referente del fútbol argentino, uno de esos campeones sin corona. Hemos tenido ya equipos así en equipos históricos. Y también, a ver, es un poco parte de esta sección que demuestra que no hace falta tener un título o haber sido campeón para ser recordado como un equipo referente de una época, de una liga como era la Liga Argentina de Sí, los 90, ultra competitiva, y Gimnasia era uno de los animadores habituales de aquel campeonato. sí. Por decirte dos cosas de lo que era la Liga Argentina y de lo que representó este Gimnasia para Todos, yo en ese momento cuando agarra a Timoteo a Gimnasia, yo tenía 6 años, y yo cuando tenía 8 o 9 años, yo pensaba que el club más ganador de La Plata era Gimnasia. Yo le decía a mi Claro. papá, como bueno, Gimnasia tiene que ser el club más grande de La Plata. Y él me dice, no, bueno, ahora está mejor, pero bueno, su rival, Estudiantes, tiene mucho más títulos. Además, vamos a ver, justo cuando empieza esta historia, Estudiantes estaba en la B. O Claro, sea, increíble. ese torneo Gimnasia no enfrenta a Estudiantes. Después vamos a ver otra vez que sí lo enfrentan otros partidos que vamos a ver, pero digo, no solamente eso, sino que Gimnasia te marcaba, Gimnasia salía a ganar en todas las canchas. Fue una época en la que Gimnasia te metía miedo, ibas a su cancha y sabías que era muy difícil llevarte a algo, no digo una victoria, algo. Y cuando te visitaban tu casa era de esos partidos local que vos sabés que podés dejar puntos en el camino y estaba bien visto. Si vos empatás con ese local, no era tan mal resultado, obviamente dependiendo, ¿no? Si tenías que ganar para ser campeón, obviamente que era malo, pero digamos, en general de ser un partido normal de mitad de campeonato, no era malo. Y lo otro es que el otro día hablando justo con un amigo acá de España, muy futbolero también, fanático del Leganés, abonado al Leganés, obviamente ahora de que están en primera está chocho de la vida, no le importa perder, le ganaron al Barça y al Atlético, así que está como loco. Me decía, en los 90 se veía mucho fútbol argentino acá, y él se acordaba de, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos de River, se acordaba de los Barros Esqueloto, y se acordaba de muchos equipos que uno cree que solo viven en la memoria del fútbol del hincha argentino, y no, en los 90 el fútbol argentino llegaba a todos lados y los jugadores iban directo a equipos grandes de Europa. Lo vamos a ver con algunos jugadores de este Gimnasia de La Plata que han llegado muy lejos en sus carreras, otros no tanto, pero que han dejado su marca en el fútbol mundial, sin duda. Sí, además, como nos tocó a nosotros que somos de finales de los 80, nosotros somos hijos del 1-1 y este equipo también, y esta Liga Argentina es Claro, hija del 1-1, la Liga de los 90. Entonces los jugadores que son profesionales, y uno no lo dice de manera despectiva, sino es una descripción de lo que pasa, es por plata el fútbol profesional al menos, y en Argentina se pagaban buenos sueldos, no sí. se iban a cualquier destino, se iban a un destino que les interesara en lo económico y en lo deportivo, y si no se quedaban a jugar esta liga que realmente era competitiva, era interesante, y vos veías ex campeones del mundo, veía figuras que después terminaron jugando en la selección, muchos jugadores aún de la liga local iban a la selección argentina. Bueno, era una gran muestra de una liga poderosa, y Gimnasia era un animador constante de aquellos años. Pero bueno, Sí. arrancamos el repaso de cómo es este ciclo, de cómo arranca Timoteo y de cómo se cruza su camino con Gimnasia. Bien, para dar un poco de contexto, porque siempre nos gusta en este podcast de equipos históricos dar un poco de contexto de dónde venía cada uno, en este caso el técnico y en otro caso el equipo. Timoteo, uno lo tiene muy identificado, la gente de mi edad lo tiene muy identificado, de nuestra edad, perdón, Dani, yo te saco, de nuestra edad, lo tiene muy identificado con Gimnasia de La Plata a Timoteo, pero Timoteo, cuando asumió en Gimnasia de La Plata, es una leyenda viviente en Ferro. Dirigió más de 500 partidos, ganó los dos títulos profesionales que tiene Ferro, los ganó con Timoteo, y antes de eso también había dirigido y había salido campeón con Rosario Central de la Liga Argentina.
un tipo que tenía 3 títulos de liga en Argentina sin haber dirigido a Boca y a River, ¿no? Sin haber dirigido a ningún equipo grande. Había ganado 2 con Ferro y 1 con Central. Después tiene un paso por River, en el que raramente no gana Sí. títulos, ¿no? Los ganó con Ferro y con Central y no los ganó con River. Creo que Y gana luego la Interamericana, ¿no? Gana la Interamericana, me parece. torneo local, liga no gana. La Claro, gana Interamericana puede ser, gana la pero Timoteo Interamericana. está un año en River nada más. Sí, Dura un sí, sí. año y Después pasa del de largo. Bambino. Después del Bambino. Y llega finalmente en el año 94 a un Gimnasia de La Plata que, para dar el contexto de Gimnasia, un Gimnasia que había ascendido hacía menos de 10 años a la primera división, había vuelto, digamos, a la primera división hace menos de 10 años, ganándolo en la final justamente a Racing, a su gran amigo, que vamos a ver que el enemigo de su amigo termina siendo un verdugo en esta historia. Entonces se encontraba también un equipo generalmente de mitad de tabla, un equipo que coqueteaba a veces con el descenso, pero que nunca terminaba de pelear un campeonato. Y lo traen a Timoteo para cambiar esto. Agarra un equipo obviamente bastante caído, Timoteo, pero con nombres que vamos a ver que se repiten a lo largo de estos 4 o 5 años. Y ya en los primeros pasos, porque él agarra el campeonato, él agarra el equipo a mitad de campeonato de la Apertura 94. Creo que dirige 10 partidos, de los cuales pierde uno solo. Creo que el balance es 4 ganados, 5 empatados, uno perdido. Para un equipo que venía muy mal, la verdad que perder uno de 10 partidos, siendo obviamente un equipo que estaba mal, habla muy bien de Timoteo y habla muy bien de lo que se esperaba de Gimnasia. Este es el contexto en el cual nos encontramos con Gimnasia del Plata y Grigol entrando de la mano a lo que es el año 1995, habiendo hecho la primera pretemporada en conjunto y enfrentando un campeonato que, como todos los clausura, que vamos a ver en los 90, tenía casi 2 equipos menos que eran los que jugaban la Libertadores. En Claro. ese momento la Libertadores se jugaba en un semestre, como fue hasta hace muy poco, ¿no? Hasta hace creo que 6 7 años se jugaban en un semestre, ya después se empezó a extender anualmente, pero en ese momento se jugaba en un semestre y no era como tampoco era hace 6 7 años, no era que vos decías, bueno, jugamos el 3 de marzo, el 17 de marzo, el 3 de abril, no, tal vez te tocaba jugar contra los equipos de Colombia, entonces hacían todos los partidos en Colombia en 10 días, y después se hacían todos los partidos en Argentina en otros 10 días, y así terminaba la fase. Entonces tal vez el equipo se iba 2 semanas a Colombia, 3 semanas a Colombia, o mandaban a los titulares, tal vez decían, bueno, che, nos interesa, mandaban a los titulares una semana antes, entonces terminan estando un mes sin jugar el torneo local, que jugaban los suplentes de los suplentes, porque los suplentes también tenían que viajar, obviamente. Yo lo recuerdo muy clásico de San Lorenzo del 96, que termina ante último en el campeonato, y River, que termina ganando a Libertadores, creo que termina 13º. O sea, Gimnasia entra a este torneo no como candidato, obviamente, nadie lo miraba como uno de los principales candidatos, se veía como candidatos a Boca, se veía como candidato a San Lorenzo, se veía candidato también a, ¿por qué no?, a Vélez, pero no entraban en los primeros planos el Gimnasia de Grigol para pelear el campeonato, al menos no ahora en el Clausura 95. Ahora, pienso también lo injusto de la historia con Gimnasia, ¿no? Gimnasia, ese estigma que lo persiguió siempre de no haber sido campeón en el profesionalismo, de ser campeón, si no me equivoco, el último del fútbol amateur, y después la injusticia de la Copa Centenario, ¿no? Ganada en el año 93, que hoy, al lado de las copas que se juegan hoy, es un copón, es Un una copa torneazo. impresionante, Sí. un torneo impresionante que en aquel momento el equipo dirigido por Perfumo, con algunos de los nombres que empezaba a tener Timoteo 2 años después, en una época donde el fútbol argentino no cambiaba tanto de nombres rápidamente, fue justo campeón y no se lo consideró válido hasta, bueno, 10 años atrás, cuando se hizo aquella modificación y se empezaron a validar títulos de cualquier índole y cualquier época, ¿no? Dijeron, bueno, está bien, ¿quién fue campeón? Sí, bueno, ahora es oficial. Bueno, realmente para la gente de Gimnasia no es el valor que debería haber sido un equipo que tranquilamente se podría haber considerado un campeonato de forma oficial, una copa como Sí. título oficial de esa Copa Centenario, y Muy hubiese parecida a la Copa significado Argentina. algo. Sí, tal cual, sí, sí, tranquilamente. Por Porque eso digo, recordemos la Copa Centenario, lo que se hizo fue en la primera ronda enfrentar a todos los clásicos rivales. Boca River, San Lorenzo Huracán, Estudiantes Gimnasia, y de ahí fueron avanzando. Entonces, claro, ya tenía emoción, que yo creo que era la idea, ¿no? Darle algo de emoción, porque si no iba a ser otra de esas copas que a nadie le importaba. Entonces, ya de entrada, si vos tenés todos los clásicos, bueno, ya es divertido. Y bueno, la termina ganando Gimnasia, que le gana la final, si no me equivoco, a River, a River, sí. y alza el título, ¿no? River obviamente había eliminado a Boca en la primera ronda y luego se encontraban en la final. Sí, a ver, era sin lugar a dudas, de haber sido un título oficial para Gimnasia, ganar una final a River y ponerte una estrella, bueno, hubiese significado algo importante para su historia y seguramente hubiese encarado esta historia
que vamos a repasar de otra manera, ¿no? sin Parado duda. desde otro lugar. Bueno, no fue el caso. Seguía sin títulos oficiales en el profesionalismo y arranca desde lleno y post pretemporada el Clausura 95, este Gimnasia de Timoteo. ¿Y cómo lo hacen, Nachito? Bueno, lo hace justamente en la primera fecha enfrentando a quien sería su rival de todo el campeonato, mi querido San Lorenzo, cual en el primer partido se enfrenta en el nuevo gasómetro con un empate 1-1, un gol de penal de Gimnasia y el empate de Pancho Rivadero. Gimnasia arrancaba con un punto en el nuevo gasómetro, bastante valorado, ¿no? De enfrentar a un equipo grande que era candidato al título, un San Lorenzo que, recordemos, venía de 21 años sin ser campeón y que los últimos campeonatos los había peleado hasta el final, algunos incluido perdiendo partidos insólitos en la última fecha o con un rival como River que terminaba invicto. Entonces, era un candidato al título y era una muy buena prueba para Gimnasia de entrada. Gimnasia luego va, le gana a Belgrano 4-0, dando un puntapié inicial terrible, pero luego entra una racha de 2 empates y una derrota justo con Banfield, un equipo que en ese campeonato no le fue bien, un Banfield que le termina ganando a Gimnasia 1-0 y termina ya un poco empezando a cuestionar a Timoteo, ¿no? Iban 5 fechas, el equipo tenía una victoria, 3 empates y una derrota, y esta va a ser la última vez que pierde Gimnasia hasta la última fecha. Acá él ganó 13 partidos sin perder, de los cuales ganó 11, y empezó el camino hacia el título, ¿no? El camino que lo lleva a pelear el campeonato hasta la última fecha. Para darles una idea de la paridad del campeonato, San Lorenzo y Gimnasia de la Plata nunca, ninguno de los dos tuvo más de 2 puntos que el otro. O sea, siempre estuvieron a un partido de diferencia entre ellos. Gimnasia tuvo, como dijimos, 13 partidos sin conocer la derrota, 11 victorias, 2 empates. San Lorenzo, si bien nunca tuvo una racha así, siempre se mantuvo a tope, estuvo puntero hasta que pierde con Vélez en la fecha 17, y Gimnasia empieza en la fecha 11 a ganar con los famosos goles de campeón, ¿no? Los goles en el minuto 90 o el minuto pasado el minuto 85. Todo así indicar que este iba a ser el año de Gimnasia. Me acuerdo un partido con Talleres que le ganan en el minuto 90 en Córdoba, tienen otro partido, no me acuerdo contra quién es, que también lo ganan en el último minuto, tienen con Ferro en la última fecha, tienen los 3 goles que le marcan a Argentinos Juniors cuando perdían 1-0 con un triplete de penal marcado por Luis Oliveto, los 3 goles de Dopazo, un hat-trick del lateral izquierdo, eh, pero todo sobre el final también, lo que hacía pensar que Gimnasia se le iba a dar, que iba a ser su año, por lo famoso. Yo me acuerdo que mi padre viendo los partidos decía, el gol de campeón que hacen esto, siempre hacen gol de campeón, y el concepto estaba muy arraigado en la gente. Cuando un equipo va primero y hace goles en el minuto 90, es porque va a salir campeón. Sí, tal cual, se veía de esa forma. Me llama la atención de manera estadística que desde la fecha 8 no hubo otro puntero del campeonato que no sea Gimnasia o San Lorenzo. Exacto. O sea, se prestaron la punta entre uno y otro las últimas 11 fechas, una barbaridad. O sea, Sí. claramente un duelo mano a mano donde no llegó a meterse otro, no llegó a alternar ninguno. Todavía un campeonato donde se sumaba de a dos, donde Claro. empatar no penalizaba tanto. Un empate, según, bueno, cómo se daba el partido, era un buen resultado quizás, o en una cancha difícil o de visitante, bueno, por ahí no Bueno, estaba tan mal visto. Gimnasia le empata al Central en el Arroyito en el último minuto también, otro gol de campeón, un empate importantísimo para Gimnasia en ese momento. Y lo que decías, ¿no? De los que pelearon el campeonato, el otro que fue puntero hasta ese momento habían sido Vélez y Boca. Vélez, que peleó el campeonato hasta que empezó a jugar a Libertadores, porque recordemos, en esa época el campeón de Libertadores entraba en octavos de final, y En Vélez era el octavos, campeón claro. reinante de la Libertadores, y hasta que le dio, pudo pelear. Después, bueno, se dedicó a la Libertadores, perdió un poco el rumbo, y lo terminaron pasando a San Lorenzo y Gimnasia, que yo creo que en un campeonato en el que San Lorenzo y Gimnasia hubiesen tenido un poquito menos de eficacia, Vélez lo podría haber peleado hasta el final, aún jugando a Libertadores. Es más, si vemos la tabla final, Vélez terminó a 2 puntos del San Lorenzo campeón, que en ese momento era un partido. Estuvo a una victoria, a una derrota, transformarla en victoria de ser campeón, y justamente, para poner un ejemplo, Vélez pierde con Gimnasia de la Plata, con lo cual, si lo hubiese ganado ese duelo directo, tranquilamente podría haber sido campeón del fútbol argentino mientras jugaba a la Libertadores. Algo muy difícil en esa época, pero los equipos de Bianchi todos lo podían y ese Vélez ya había dado sobradas muestras de que podía. Pero bueno, otra cosa para marcar, ¿no? Gimnasia que le gana a Vélez, le gana al campeón reinante de la Copa Libertadores, había empatado con San Lorenzo, venía haciendo una campaña brillante, acompañado de la suerte, también el gol de Lagorio a Ferro en la última fecha, no solamente es un gol sobre el final, sino también es un gol con mucha suerte porque el arquero Pogani, justamente ex San Lorenzo, que todos teníamos la fe puesta en él, un remate muy débil que se le escurre entre las manos. Entonces, todo te hacía pensar que Gimnasia iba a ser campeón. San Lorenzo, bueno, perdiendo la derrota justo contra Vélez, faltando muy poco,
con un penal atajado por Paccetti, con un gol anulado a Silas, muy discutido por la gente de San Lorenzo contra el Sheriff Castrilli, y todo daba a entender que Gimnasia se iba a llevar el título esta vez. Todo salvo una cosa. Salvo su entrenador en ese momento de calentura. ¿Por qué? Porque decía Nacho, gana sobre el final el partido Gimnasia sobre Ferrocarril Oeste, pero pasa esto, vamos a verlo y vamos a hacer una rareza, vamos a verlo con sonido porque el relato y comentario de Araujo, de Marcelo Araujo, vale la pena 100%. No, y escuchen la voz de Grigol, no solamente cuando lo enfocan en el plano, sino ya antes. Van a ver Bueno, una salida de insultos total, todas son de Timoteo. vamos a ver el video. Morán, Fernández, Yasotti. El Jackie Fernández se estaba molestando, lo van a echar, ¿eh? Sí. Te van a rajar, Jackie, me parece. Ya sabía Vival. Señoras y señores, cuando faltan 7 minutos, se queda con 10 jugadores, Gimnasia y Esgrima La Plata. ¡Son unos estúpidos, son! Se enloquece el tiro. ¡Están diciéndote lo mismo! ¡No sé qué mierda querés hacer! ¡Querés ser el campeón de la concha de tu hermana! Bueno, un exabrupto final que, nada, todavía queda en la historia, ¿no? Pero Sí. termina siendo, a ver, increíblemente premonitorio, porque hasta ese momento, y aún después de ese partido, Gimnasia llega a la última fecha de campeonato por delante de San Lorenzo, dependiendo de sí mismo. Si Gimnasia ganaba el partido, ganaba el último partido contra Independiente, era el campeón inobjetable. Después, si no ganaba, dependía de que se dieran otros resultados. Exactamente. Además, la bronca de Grigol también venía porque el otro que había llegado al límite de tarjetas amarillas era uno de los referentes, que era el Indio Ortiz. Entonces, él ya sabía que para la última fecha no contaba con el Jai Fernández, que era un jugador clave en el mediocampo de Gimnasia, y con uno de sus centrales titulares, si bien el suplente era San Esteban, y podía armar una muy buena defensa con Morante y San Esteban, no es la defensa que tuviste todo el campeonato, que vamos a ver que yo no le quiero echar la culpa a nadie del gol que hace Mazzoni, pero claramente es un desacople defensivo, que si usted es tu defensa titular es más difícil que te pase. Entonces, nada, muchas situaciones, obviamente, que te afectan al 11. Un 11 inicial, un equipo de Gimnasia muy, muy recordado. Si querés, leemos la formación de ese Gimnasia, porque me parece que tiene nombres que además van a ver que se repite a lo largo de todos los campeonatos que vamos a ir mencionando. El equipo base era con Noce, Sanguinetti, Morante, Ortiz, Dopazo, Alonso, Dueña, Gustavo Barros Equeloto, el Yagui Fernández, justo el que vimos ser insultado, pobre por Timoteo, Guillermo y el Carucha Lagorio, un delantero que no tuvo un buen campeonato, que vamos a ver que justo en los siguientes campeonatos traen otro 9 para reemplazarlo y que justo surge de las inferiores de Gimnasia, el famoso Pampa Sosa, pero que bueno, Lagorio, yo creo que de haber estado un poco más fino en la definición, otro hubiese sido la historia de Gimnasia en ese campeonato. Sí, totalmente, además, al lado de un Guillermo Barros Esqueloto que iba a decir, si Guillermo cumplió con creces en Boca, el Guillermo de Gimnasia realmente era increíble. un crack total. Y uno hace perder dimensión la figura de Guillermo de lo crack que era Gustavo, sobre todo en Gimnasia, porque en Boca nunca encontró un lugar, de hecho fue titular en algunos momentos de su estadía en el equipo Genesis, pero en Gimnasia. A él lo perjudica la mala relación con el Bambino Veira, si no me equivoco. Sí, arranca con el pie izquierdo, se pelea con el Bambino Veira en el torneo de verano del 98, y bueno, lo prestan a Unión de Santa Fe, vuelve cuando viene Bianchi. Claro, pero bueno, peleaba el puesto con José Basualdo, que era uno de los favoritos de Bianchi, ya lo había tenido en Vélez. Del otro lado estaba Diego Caña, que era el capitán de ese equipo. Bueno, la tuvo difícil. Recién empezó a encontrar lugar para finales del 99, principio del 2000, donde empieza a encontrar muchos minutos cuando Boca ya empieza a jugar Copa Libertadores. Es un jugador importante ese año, pero nunca a los niveles de lo que llegó a ser, bueno, su participación en Gimnasia. A ver, sí volvió a ser muy importante, por ejemplo, cuando lo trae Racing de vuelta en el campeonato que Racing gana en el 2001. Un jugador que, a ver, estaba acostumbrado a ganar en un Racing donde ninguno estaba acostumbrado a ganar. De todos los jugadores, creo que, bueno, habría que repasarlo, pero eran muy pocos los que era Campanuolo. Campanuolo que venía. Antes, claro. Venía a ser campeón, claro.
Bueno, Después venía Úbeda, que toda la vida en Racing, Panchito Maciel, que venía de Almagro, muchos jugadores del ascenso, otros de Colombia, no tenía un plantel con jugadores campeones. Después en la delantera eran dos chicos que estaban Milito, de Chache Esteves, Maceratesi, que venía también de de Central. central, claro. Entonces un equipo sin experiencia en campeonatos que le vino Bastía, que le vino muy bien la presencia de Gustavo Rosicroto, además un tipo como Guillermo, ¿no? Que te ensucia el partido, que te la hace Sí, complicada, que vivo, te va a vivo, hablar, vivo, un tipo muy vivo, vivo. que cualquier entrenador además quiere tener un equipo inexperimentado, ¿no? Absolutamente. Pero bueno, Nacho nos ponía todo este contexto. Vamos a lo que fue la definición. Última fecha. Gimnasia juega de local con Independiente de Avellaneda. Y del otro lado, en Rosario, una caravana de hinchas de San Lorenzo para ir al Gigante Arroyito a buscar el título que se le venía negando hace 21 años. Bueno, vamos a ver cómo fue aquella definición. Decíamos, Gimnasia un punto por delante y a partir de allí, bueno, vamos a ir contando cómo se desandó la definición de clausura 95. Como decía Dani, mientras San Lorenzo tenía que ganar y esperar que Gimnasia empate, o tenía que empatar y esperar que Gimnasia pierda. Era la única forma de ser campeón, pero si Gimnasia ganaba, todo terminaba. Bueno, el gol de Mazzoni, tantas veces festejado por los hinchas de Estudiantes más que por los de Independiente. Y Exactamente. esta es increíble. Esta es de Andrés Guglielmin Pietro. Bueno, ya son esas muestras en los partidos cuando ves que si no entra esta, no va a entrar nunca ninguna. Bueno, la desazón de Gimnasia, nadie podía creer que Gimnasia no salía campeón en esta fecha. Era una cosa realmente increíble. Y bueno, y acá en Rosario lo dejo a usted, Tito. Y bueno, acá el centro de Silas, el cabezazo, según el bambino del Pampa Viaggio, pero no fue el gallego González, que le daba el título después de 21 años, el abrazo con Ortega Sánchez. San Lorenzo había errado un penal 15 minutos antes del gol, un penal que Neto, todavía le están buscando la pelota en Rosario, no saben Sí. dónde está. San Lorenzo se había errado goles increíbles ese día también, una pelota que saca Lucenhoff en la línea, y sabiendo, además lo que decía el bambino Veira, que le costaba tanto, era que sabían que Gimnasia siempre lo ganaba al final. Entonces, estaban esperando en cualquier momento el grito de la hinchada de, che, gol de Gimnasia, ganó Gimnasia y se terminó. Y nunca, y ahí dicen, el grito no llegaba, y bueno, se fue dando y salimos campeones. Pero... Perdón, pero me río tanto porque, a ver, uno que lo vio de afuera, lo más increíble era el grito del bambino del llanto, pam, 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 y no había sido una cosa. Había sido el gallego, no, un fenómeno. Encima, el bambino que es un crack, cuando muchos años después se lo recordaron, decía, no, yo decía Pampa, pero por otra cosa, por una comunicación táctica. Yo sabía que el gol lo había hecho el gallego, dale, bambino. Él dijo tiempo después, que fue porque él le había dicho al Pampa que se lleve la marca y que el gallego le iba a entrar atrás. Claro. Un cara dura, empezó a gritar el Pampa. Bueno, a ver, el gallego que había hecho aquel gol tan emotivo después del fallecimiento de su papá contra Belgrano. Y bueno, termina siendo dos de los goles más recordados de aquel campeonato. Y como dice el relato en ese momento el comentarista, Alejandro Fabri en ese momento, dice, un gallego González que aprendió a cabecear con Gribol en Ferro. Claro. O sea, su pupilo anterior le estaba robando el campeonato, le estaba sacando el campeonato de un cabezazo, porque el gallego González ese día no es titular, entra en su tiempo, que el bambino también lo cuenta eso, que él había dicho, que cuando dice al gallego que lo va a poner en el banco, el gallego explota diciendo, ¿cómo vas a sacar? Y le dice, mira, yo planeo abrirlo con Alvarelo por afuera, y si vemos que no se abre, te voy a poner a vos para tirar centro. Entonces prefiero tenerte en el banco para apostar al voleo al área, y fue lo que pasó, y fue lo que terminó pasando. Increíblemente, no lo pudo abrir, y tuvo que meter al gallego para que le abra de cabeza. El gallego, persona muy agradable, de hecho, me ha tocado entrevistarlo varias veces. A mí también, lo he tocado muchas veces, un fenómeno. Un fenómeno, y siempre hablaba muy bien de la escuela de Ferro. Él era un tipo que hacía mucho hincapié en aquella formación donde, bueno, al jugador se lo traía de los potreros y decía, bueno, había que formarlo, había que enseñarle a hacer cosas, y un tipo muy didáctico para contarte solo su experiencia. Además, cuando uno se lo pone a ver y analiza la carrera, fue importante en San Lorenzo, fue importante en un Vélez muy protagonista de esa época. Uno se queda siempre con la imagen de, bueno, después de ganar este campeonato así, quedó muy identificado con la gente de San Lorenzo, pero había hecho goles en todos lados donde jugó realmente. No, él fue campeón 2 veces en Ferro, fue campeón en Vélez, fue campeón en San Lorenzo, claro, todo torneos locales. Por eso digo. Y además, la Libertadores, ¿no? A ver, y además,
la gente de San Lorenzo que no se enoje porque no lo digo como chicana, salir campeón con San Lorenzo en ese año y después los dos equipos con los que había salido eran equipos que habitualmente no salían campeones. Salió Sí, sí, campeón con Ferro, con Vélez y con ese San Lorenzo que llevaba una sequía de 21 años. A ver, no es que salió campeón con no, el River, el una River de sequía de los 21 90. años, una sequía de 21 años, Dani, déjame decirte, como dice San Lorenzo, no solamente la sequía, sino el robo del estadio en el medio, la pérdida de categoría, el Y todo, ascenso, claro. los camboyanos, el no tener estadio, el no tener sede, el no tener plata, el tener 200 juicios en contra, o sea, una situación institucional de San Lorenzo muy parecida a la de ahora, un caos que venía de dirigencias que se habían robado absolutamente todo, y un presidente que estaba tratando de armar como podía, que había logrado cierta estabilidad ya, llevaba 10 años en el cargo, pero que el título se le seguía negando porque no era una época como la actual donde hay 7 títulos por año, había 2, apertura y Claro. clausura, y Y después, además, y para jugar a además Libertadores tenía que ser campeón. pienso en, lo decías, ¿no? Se viene rearmando San Lorenzo y pienso en ya San Lorenzo con estadio otra vez, Claro. con el Bambino en el banco, que tenía 200 subcampeonatos, más o menos como técnico. Sí, es increíble, hasta Y él San lo Lorenzo dice. sí, sí, Era sí. una cosa increíble. A ver, había hecho campañas memorables y no se le Mirá, daba. el primer subcampeonato, para darte una idea, fue en el 83, imagínate de dónde venía Claro. su campeonato. No, no, impresionante. Bueno, ya nos tocará también analizar alguna vez a ese ciclo de San Lorenzo, el San Lorenzo de, que desciende y que transforma ese descenso en un movimiento cultural que todo lo que alguna vez nos gustó el fútbol tuvimos que ir a ver qué fue, Claro, porque los que lo estudiarlo. vivieron, sí, los que lo vieron te cuentan de, bueno, cosas que llegan hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, ciertas enemistades, cosas en las que no vamos a profundizar, que llegan hasta el día de hoy porque fue realmente una cosa increíble. Bueno, de aquel mal momento a este campeonato del 95, que termina sufriendo Gimnasia, que la verdad hay que decirlo, cualquiera de los dos era un justo campeón. Si Gimnasia era Sí, sí, campeón, sí, tampoco era es una real. injusticia. Y creo que al final de todo este recorrido vamos a ver que tiene la desgracia Gimnasia de encontrarse con 3 equipos adelante que fueron 3 campeones increíbles. Sí. Me parece que a veces también tiene eso, ¿no? Depende con quién chocas. Yo el otro día charlando con un colega hablábamos sobre el campeonato que gana Newell's, el Newell's del Tolo en el 2004, ¿no? Que es en torneos cortos el que menos puntos hizo, ¿no? Cuando, Hasta San Lorenzo, bueno, con hasta San Pizzi. Lorenzo de Pisi, Sí. exacto. Bueno, a ver, y vos veías que era un campeonato que decías, bueno, acá cualquier equipo que ganaba 5 partidos seguidos y se lo terminaba llevando. Bueno, Y a veces pasa eso. ese torneo San Lorenzo en la fecha 14 lo enfrenta a Newell's de local y si ganaba lo alcanzaba. ¿Y sabes quién era el técnico? El Bambino Veira. El Bambino, ahí está. Mira San Lorenzo perdiendo 2-1 con un gol de Ortega faltando creo que 5 minutos de cabeza. Ahí Newell's le saca 6 puntos a Lorenzo y le saca creo que 3 o 4 a los que seguían, creo que eran Vélez y Boca, no me acuerdo muy bien. Ya San Lorenzo ahí queda fuera de la lucha de campeonato, pero sí, San Lorenzo, un equipo que San Lorenzo había cambiado el técnico y estabas ahí, decías, che, si ganamos, estamos ahí, creo que quedamos uno a la punta, o lo empatábamos a Newell's y faltando 4 o 5 fechas. No terminó Sí, sí, siendo, pero sí. bueno, muy parejo, mismo como mencionabas el de San Lorenzo de Pizzi, ese también, llegar a la última fecha, 4 equipos con También, chance. 4 increíble. equipos separados por 2 puntos, cualquiera puede ser campeón. Increíble. Tuvieron todos a Bueno, un gol pero de ser campeón, de un desempate, de algo a ver, raro. y a veces después tenés otras campañas memorables Sí, sí. y no se te termina dando. Bueno, el Boca del Bambino, que ya hablábamos del Bambino, hizo 44 puntos en el Apertura 97 y salió segundo. Con 44 puntos en 19 fechas eras campeón, Sí, pero sí. el 90% de las veces, bueno, en ese caso se le terminó negando también. Bueno, primer golpazo para este Gimnasia de Timoteo, pero Un Timoteo que llega con 80% de eficacia de puntos a la última fecha. sí, Termina sí, perdiendo terrible. y cae el porcentaje un poco, pero San Lorenzo, la cantidad de puntos que hizo de los campeones de San Lorenzo es comparable al de Ramón Díaz, para que se den una idea, el 2007, que salió campeón con 6 puntos de ventaja. Estuvo a 3 del Claro. de Pellegrini, si fuese por 3 puntos, ¿no? Estuvo a 3 del de Pellegrini, que es récord nacional. Entonces, un campañón de San Lorenzo, un campeón de Gimnasia que perdió 2 partidos, el que dijimos con Banfield de la quinta fecha y recién la última fecha con Independiente, un Independiente que, si bien tuvo una mala campaña, también se debía porque jugó a Libertadores, ¿no? Independiente había sido campeón en el 94, jugó la Libertadores, entonces dejó el torneo de lado y sobre el final de las últimas fechas ya volvió a poner a su equipo titular porque no estaba peleando más la Libertadores.